nacimiento del gobernante, el surgimiento de la raza primordial. Sinopsis. Etiquetas: celestiales, demonios, titanes, magia. Antes de la destrucción de la Tierra, Saiyon se vio involucrado en un trágico accidente que provocó que su alma escapara del planeta. Este evento lo evitó de presenciar el catastrófico desastre que aniquiló toda vida, sin dejar atrás a ninguna criatura viviente. Sin embargo, la Tierra y cada alma conectada a ella experimentaron una distribución inimaginable al ser refinadas por el Ser Celestial para su misterioso propósito. Tanto las almas como la materia fueron borradas de la existencia. Ruler, The Emergence of the Primordial Race. Chapter 1, Shattered Tranquility. A las 4 de la tarde, el sol colgaba obstinadamente en el cielo proyectando rayos dorados sobre el paisaje urbano en tonos cálidos, como si no quisiera aflojar su dominio ante el crepúsculo que se acercaba. Las calles bullían de vida, las voces de la gente charlando, entrelazadas con el zumbido rítmico de los motores y el estruendo periódico de las bocinas de vehículos y motocicletas, llenaban el aire. Con toda esta actividad, un chico de 19 años iba en bicicleta por la acera izquierda de la carretera con su uniforme, ligeramente arrugado, una mochila al hombro y un casco negro ceñido. Sion parecía pedalear con una facilidad casi grácil, con las ruedas rodando suavemente sobre el asfalto al cruzar un puente, y el suave silbido de su melodía danzaba con la brisa. Se abría paso entre los peatones con destreza, con reflejos rápidos que lo hacían parecer parte del caótico ritmo de la carretera. La escuela es realmente aburrida. Ojalá pudiera tener un descanso eterno, murmuró para sí mismo, las palabras apenas escapando de sus labios, un suspiro perdido en el viento del momento. Continuó su camino hasta llegar a una intersección de 4 vías donde giró suavemente a la izquierda, aún absorto en el éxtasis del viaje. Su momento de tranquilidad se vio interrumpido cuando sus ojos captaron a una niña de 5 años congelada en medio de la carretera, cuyo diminuto cuerpo estaba bañado por los faros de una camioneta que se acercaba como una especie de depredador sobre una presa viva. El tiempo se detuvo cuando los instintos de Sion entraron en acción. Con una oleada de determinación, presionó con más fuerza los pedales, la energía cinética de su cuerpo impulsaba la bicicleta como si solo su determinación pudiera doblegar las leyes de la física. Su mente corría calculando el ángulo perfecto para alcanzarla a tiempo, mientras una plegaria silenciosa se cernía sobre sus pensamientos. Al acercarse a la chica, inclinó la bicicleta lo suficiente como para levantarla, pero calculó mal. La camioneta iba demasiado rápido y acortaba la distancia, con las llantas chirriando en la carretera al no responder los frenos. La camioneta rozó la parte trasera de la bicicleta de Sion, haciéndolo girar violentamente sobre la acera. Su cuerpo se estrelló contra la señal de carretera y con un golpe sordo y espantoso, el mundo a su alrededor pareció disolverse en el caos. Quedó tendido en el suelo con la sangre filtrándose bajo su uniforme escolar, como tinta carmesí que hubiera manchado un pergamino. El mundo se desdibujó ante sus ojos mientras la cacofonía de voces aterrorizadas se sumía en un silencio inquietante, salvo por el lejano y perturbador aullido de la sirena de una ambulancia. Lo subieron a la ambulancia y, en un instante, sucumbió a la oscuridad, tan fugaz como una sombra perseguida por la luz. El conductor de la camioneta fue luego llevado rápidamente a la estación de policía, flanqueado por oficiales serios con el peso de lo sucedido cargando pesadamente sobre sus hombros. 7 horas después, en el hospital, un hombre y una mujer de unos 40 y tantos años irrumpieron por la puerta, abrumados por la desesperación. La mujer se tambaleó hacia adelante, sus sollozos rompieron el silencio estéril del pasillo. «Doctor, doctor», gritó con voz ronca y temblorosa mientras se acercaba apresuradamente a un hombre con bata blanca con un estetoscopio alrededor del cuello como una señal de salvación. Sus manos se aferraron al cuello del médico mientras la fuerza de su cuerpo flaqueaba y sus rodillas se doblaban. Sus gritos angustiados eran como puñales que atravesaban los corazones de quienes lo presenciaban. «Por favor, señora, tranquilícese y hable. ¿A quién busca entre los pacientes?». El médico habló con dulzura, con las manos firmes para estabilizarla mientras intentaba sacarla del abismo de la histeria. Pero por mucho que intentara pronunciar las palabras, su voz la traicionaba, ahogada por la abrumadora oleada de emoción. Todo su cuerpo temblaba con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, es un chico con uniforme escolar que acaba de sufrir un accidente de tráfico», repitió el hombre que la acompañaba. Su serenidad ocultaba la agitación que se gestaba bajo su fachada de calma. Su voz tenía una serena urgencia, como una súplica envuelta en moderación. El médico frunció el ceño mientras sacaba una carpeta de debajo del brazo y hojeaba las páginas con eficacia experta. «Si me permite la pregunta, ¿cuál es su parentesco con el paciente?», preguntó con voz firme, pero con el peso de la noticia que traía. «1. Somos sus padres», respondió, dando un paso adelante para sostener suavemente a su angustiada esposa. Su brazo era como un salvavidas que la mantenía unida. «Sí, es nuestro hijo», balbució finalmente la mujer con una voz entrecortada por la emoción, apenas por encima de un susurro, como si decirlo en voz alta de alguna manera lo hiciera más cierto. El doctor suspiró, su expresión se suavizó con una mezcla de compasión y profesionalismo. «De acuerdo, síganme, pero debo pedirles que se preparen mientras seguimos», dijo con un tono amable pero amenazante, como un presagio de una verdad inoportuna. Los padres asintieron, su resolución frágil pero inquebrantable mientras seguían al médico por el pasillo frío y estéril, sus pasos pesados por el peso de sus miedos. Guión. Tras unos minutos, la puerta de una de las habitaciones de los pacientes se abrió con un crujido y el médico entró, seguido de cerca por los padres de Sion. Un antiséptico y una sensación de desesperación se cernían sobre las paredes estériles como si los asfixiaran en un silencio clínico. Los condujo a una cama donde yacía Sion, frágil, su cuerpo estaba envuelto casi por completo en vendajes, con la cánula nasal conectada a la nariz que le proporcionaba vida mediante respiraciones mecánicas.
¿Es este tu hijo? El doctor señaló a Sion con la cabeza, cuyo cuerpo inmóvil, envuelto en un capullo de gasa blanca, era apenas reconocible. Sus padres se acercaron tímidamente con un temblor casi imperceptible, como si la verdad que tenían delante pudiera destrozarlos por completo. Su padre se esforzaba por recuperar el aliento, su pecho subía y bajaba, palpitando como el mar en un acantilado. Se giró hacia el médico con la voz apenas firme. ¿Cuál es su estado actual?, preguntó, mirando fijamente al médico con una desesperación que rozaba la súplica. Por favor, mantén la calma, sé fuerte y escucha, suplicó el médico, alzando la mano sobre el pecho en un inútil gesto de consuelo. Hasta entonces silenciosa, temblando incontrolablemente, la madre de Sion se giró con los ojos abiertos y llenos de miedo, para escuchar la respuesta del médico. En este momento, se encuentra en estado crítico, comenzó el médico, cada palabra pesada como el plomo, la mayoría de sus órganos han sido perforados por los huesos rotos y su columna vertebral ha sido gravemente dañada. Antes de que pudiera terminar, la madre de Sion dejó escapar un grito lastimero que atravesó el silencio estéril como un cuchillo cortando el cristal. Se desplomó en el suelo, y sus gritos resonaron en la habitación. No, no. Mi hijo está vivo, no muerto, gritó con voz ronca y desgarrada, reverberando como un lamento en un cañón. Su esposo y el médico corrieron a su lado, intentando consolarla mientras ella se aferraba a la bata del médico con manos temblorosas. Por favor, salven a mi hijo. Por favor, estamos dispuestos a pagar lo que sea, imploró, aferrándose a su bata como si la tela fuera una cuerda que la atara a la esperanza. Señora, tiene que calmarse, dijo el doctor con voz firme pero impregnada de la futilidad de sus palabras. Intentó soltarse con suavidad. El padre de Sion lo interrumpió con un tono firme pero tembloroso. Doctor, ¿hay alguna solución? Por favor, estamos dispuestos a hacer lo que sea, a pagar lo que sea. Sus súplicas revelaban una compostura que se desvanecía, la desesperación se filtraba por sus venas. Chapter 2, Intersection of Fate. El doctor exhaló con fuerza, con los hombros hundidos por el peso del momento. Ahora mismo, su cuerpo sufre graves lesiones internas y sus órganos están tan desorganizados que la cirugía es casi imposible. Me avergüenza decir que no hay otra opción, admitió en voz baja, cada palabra era una punzada de impotencia que atravesaba la habitación. El padre de Sion nunca había sido un hombre de escasos recursos ni de pocos recursos, un multimillonario, un coloso de la industria petrolera, sentía la asfixiante sensación de insignificancia. Por primera vez en su vida, se sentía débil e indefenso ante el frágil hilo de la existencia de su hijo que se balanceaba precariamente sobre el abismo. De repente, el mundo pareció estremecerse cuando un apagón inesperado lo envolvió, sumiendo la habitación en una oscuridad escalofriante. El zumbido rítmico del ventilador cesó y tras su repentina interrupción, un silencio opresivo y atronador resonó en sus oídos. El cuerpo de Sion temblaba violentamente en la cama con la cabeza agitándose de un lado a otro como si estuviera atrapado entre dos mundos. Doctor, por favor, haga algo. Por favor, gritó la madre de Sion con la voz quebrada por el peso de la desesperación, mientras las lágrimas corrían por su rostro y brillaban como una agonía líquida. El doctor salió corriendo de la habitación con pasos frenéticos y entrecortados contra el linóleo, mientras gritaba órdenes de conectar la central eléctrica del hospital. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. El cuerpo de Sion se convulsionó una última vez antes de quedar inquietantemente quieto y la insoportable verdad cayó como un mazazo. 2. Su alma, débil y etérea, parecía elevarse por encima de su cuerpo inerte, una esencia fugaz que ya no estaba atada al mundo físico. Mamá, estoy aquí. Todo está bien, susurró, su voz un suave eco que no se oyó. Sus intentos de alcanzarla fueron inútiles por la barrera que separaba sus mundos. 1. Levantó la mirada para contemplar su propio cuerpo sin vida, el frágil recipiente que lo había transportado. Esos malditos dioses, solo mencioné, tienen un descanso interno por diversión, pero lo conceden, pero ignoran todo lo que ahora no es más que un cascarón vacío. Esos malditos dioses, murmuró con amargura, su voz resonando en el vacío, solo mencioné un descanso interno por diversión, pero lo concedieron, ignorando por completo todas nuestras oraciones. Apretó el puño derecho, su forma fantasmal temblaba de furia, irradiando una enorme oleada de energía que ondulaba en el vacío. Mientras el peso de su mortalidad se desvanecía en la nada, sintió la aplastante comprensión de su desconexión y se encontró a la deriva en un lugar al que ya no pertenecía. Se acercó a su cuerpo sin vida y extendió su mano temblorosa para tocarlo, pero se desvaneció como la niebla contra la luz del sol, desapareciendo ante sus frenéticos esfuerzos. Entonces, un sonido ensordecedor retumbó por la ventana, rasgando el aire con un crujido agudo, como si un rayo lo hubiera atravesado. El sonido hizo que todos giraran la cabeza en su dirección. Corrieron hacia la ventana e intentaron con todas sus fuerzas vislumbrar al causante del estruendo. Restos de vehículos yacían esparcidos por las calles, una masa de metales paralizados, mientras conductores y peatones abarrotaban las calles. Sus rostros estaban desencajados por el miedo y la admiración. El alma de Sion y sus padres miraban al cielo, pero la vista desde su lado era incompleta. Instintivamente, sus padres salieron corriendo de la habitación para tener una mejor vista, el ruido de sus pasos resonaba con la urgencia de presionarlos. Sion, tras años de arraigada costumbre y simple olvido, intentó seguirla, pero la cadena fantasmal que anclaba su alma a su cuerpo lo frenó bruscamente. La cadena se tensó, brillando tenuemente, atándolo al plano mortal. Molesto, se deslizó de vuelta a la ventana, su cuerpo atravesó la pared como si ésta no hubiera sido más que vapor. Flotó ingrávido de pie en el aire mientras su mirada transparente escudriñaba el tumulto exterior. El cielo se agitaba como un mar embravecido y de entre las nubes emergió una figura humanoide, ahora luminosa y extraterrestre. Sion podía sentir la tremenda energía que poseía la figura, el poder de un tsunami, que se apoyaba contra él, y su intensidad era sofocante y humillante. En su estado de alma podía sentir su magnitud en toda su crudeza, sin filtros, como si estuviera al borde de un volcán en erupción.
La figura alzó una mano y los cielos parecieron contraerse, emitiendo un aura sofocante que estremeció la esencia misma de la existencia. Al instante siguiente, la cadena de Sion se rompió con un crujido agudo, como el crujido de ataduras forjadas desde la eternidad. Liberado de las ataduras que lo ataban a su cuerpo, sintió una oleada de libertad mezclada con terror. Sin embargo, su liberación duró poco. Su alma, ahora desatada, se volvió inestable, arremolinándose violentamente en las corrientes de la energía celestial. La fuerza abrumadora lo arrastró como una hoja atrapada en una tormenta, precipitándolo fuera de la esfera de influencia del planeta. Mientras era lanzado al vacío, girando como un cometa por la inmensidad, captó la figura con mayor claridad, un ser celestial de un blanco radiante que irradiaba una autoridad eterna. Aunque la serenidad bañaba su rostro, un poder insondable se enroscaba en su interior, desmentido por su aparente rostro mortal. Instintivamente, Sion extendió la mano en un intento inútil de confrontar o comunicarse, pero una fuerza invisible lo arrastró hacia las profundidades del vacío. La figura celestial volvió la mirada hacia donde se había desvanecido el alma de Sion, entrecerrando sus penetrantes ojos al percibir el más leve atisbo de movimiento. Por un instante pareció buscar con sus sentidos divinos sondeando el cosmos, pero el rastro se disipó como humo en el viento, sin dejar rastro. La figura celestial continuó, su forma exudando un aura de supremacía al arrancar un trozo de tierra de su obituario, imbuyendo el planeta con un torrente de energía cataclísmica. El suelo se agitó violentamente, una angustiosa sinfonía de temblores que reverberó en el corazón de la creación. Las montañas se desmoronaron como antiguos pergaminos al ser destrozados, los ríos hirvieron y se evaporaron en una niebla sofocante. La tierra aulló angustiada bajo su tormento mientras las ciudades caían en ruinas y sus imponentes edificios se inclinaban ante la furia que se desataba sobre ellas. Cada rincón de la tierra se convulsionaba en locura mientras la humanidad corría, intentando huir de la desesperada marea de almas de un refugio inexistente. Pero escapar era solo una ilusión, pues la corteza terrestre resultó ser una traidora, abriéndose para tragarse todo lo que se le cruzaba. Las construcciones que caían se convertían en los ejecutores, su despiadada caída ahogaba gritos de terror. La risa de la criatura celestial retumbaba profunda y resonante, un canto fúnebre sobre la escena apocalíptica. Los seres mortales siempre serán mortales por muy alto que aspiren a ascender, entonó la figura, con una voz que era un himno de desdén mezclado con cruel diversión. Se deleitaba con la destrucción, su mirada divina absorbiendo el caos. Todos seréis parte de mi fuerza, declaró con firmeza, con una decisión inquebrantable en sus palabras. La figura intensificó su poder, que se extendió sobre la Tierra en un diluvio de energía tan fuerte que incluso el espacio y el tiempo se derrumbaron bajo su influencia. La existencia se hizo añicos en el planeta, la propia realidad de la existencia se desgarró en pedazos. Las almas humanas se fracturaron y desintegraron, frágiles y finitas, dejando solo cenizas de un infierno insaciable para esparcir sus legados. Su divinidad envolvió el planeta como una prisión de autoridad cósmica que encerró a cada alma en su interior, impidiéndoles salir, y el derecho al ciclo de la reencarnación, la eterna danza de la vida y la muerte, fue truncado, manteniendo a los espíritus dentro, testigos silenciosos de su propia aniquilación. Este arrebato impío duró 2 siglos, la Tierra se encogió lentamente, inevitablemente, bajo el peso aplastante de la voluntad divina. Finalmente, se redujo a una reliquia del tamaño de una píldora, irradiando una energía tan profunda que su núcleo parecía vibrar con la esencia misma de la creación. Por fin, murmuró la figura celestial, cada palabra rebosante de triunfo mientras examinaba su premio. La píldora de la Tierra brillaba en sus manos, un microcosmos de poder incomparable, forjado tras la destrucción de miles de millones. Por fin, mi tiempo y esfuerzo para conseguir esto han dado sus frutos. En un abrir y cerrar de ojos desapareció de la vista como una sombra consumida por la primera luz del amanecer, dejando tras sí un rastro de desolación. Miles de planetas flotaban en el vacío como testigos silenciosos de su propia fatalidad, sus destinos sellados por la misma mano implacable que ahora buscaba su próximo objetivo. El vacío que siguió a su partida fue tan vasto como el cosmos, un desgarrador preludio de la devastación que aguardaba a aquellos cuerpos celestes temblando bajo el peso de la inevitabilidad. Chapter 3, The Forbidden Birth. 1000 años cósmicos después, toda la extensión del cosmos se sumió en un caos tumultuoso, a medida que los reinos a lo largo de sus vastas extensiones experimentaban implacables fracturas dimensionales. Estas grietas eran lo suficientemente potentes como para desgarrar incluso a las razas demoníacas o celestiales más poderosas. Los truenos rugieron como tambores cósmicos, reverberando en el vacío, mientras el tiempo mismo se retorcía y se estiraba de forma antinatural, sumiendo a toda la creación en un estado colectivo de terror. Incluso los líderes más exaltados de las razas celestiales y demoníacas estaban aterrorizados ante esta incomprensible conmoción. Viajando a través de milenios y a través de distancias espaciales inimaginables, esta anomalía finalmente se presentó en los confines del universo, una zona oculta dentro de una dimensión autosuficiente y encerrada en sí misma. Y dentro de esta misteriosa región, se alzaba un enorme castillo construido completamente de piedra blanca como la ceniza que distorsionaba la estructura del espacio circundante. Imponente, con sus agujas que se alzaban hacia el infinito, este castillo manifestaba tanto grandeza como terror. En una de las enormes habitaciones de aquel castillo yacía una enorme primordial sobre una gigantesca cama de oro tallada en piedra de montaña. La cama era una especie de artilugio tremendo tallado con los huesos de antiguos gigantes arcanos. Gimiendo de puro esfuerzo, los gritos de la mujer titán sonaban como el estruendo de estrellas lejanas al colisionar. Su gigantesco cuerpo se tensaba mientras se esforzaba al máximo por dar vida de nuevo. No duden. El niño ya casi está aquí, gritó una de las ancianas niñeras con un tono autoritario y apremiante. Sus palabras, aunque cargadas de peso, eran tiernamente urgentes mientras permanecía junto a la parturienta. Frente a la alta puerta, afuera, otra figura enorme caminaba de un lado a otro. El enorme primordial masculino, con su ondulante cabello blanco que parecía ríos de luz estelar, igualaba la altura y la envergadura de la mujer.
Sus enormes manos se aferraban a su cabeza con agitación y su enorme figura exudaba inquietud, moviéndose en círculos agitados. Aunque enorme y poderoso, temblaba de miedo como ondas en un estanque golpeado por una piedra arrojada. En ese instante, uno de los primordiales mayores apareció en escena, elevándose sobre sus compañeros con una altura titánica de 30 metros. Cada movimiento era calculado en un ballet sobrenatural mientras caminaba con gracia mesurada, báculo nudoso en mano que descendía con cada paso. Cada vez que tocaba el suelo, parecía inmovilizar el vacío circundante, como si afirmara su dominio sobre el caos. Su rostro estaba desgarrado por los estragos de un tiempo eterno, su aire proyectaba una carga en el aire que, silenciosa y respetuosamente, exigía silencio absoluto. Sephirion, dijo el anciano con voz tranquila, retumbando con el peso de las galaxias. Su mano callosa posó tranquilizadoramente sobre la cabeza del joven primordial. Como arconte del vacío del clan Nihilith, debes serenar tus pensamientos. El equilibrio de quienes dependen de ti pende de un hilo. Sephirion alzó la cabeza, ahora sus ojos eran grises como el dolor y el arrepentimiento. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Este caos es obra mía. Nacido de mi propia negligencia, dijo con voz temblorosa como una especie de eco en respuesta a una tormenta cósmica. El rostro del anciano se suavizó, una leve sonrisa se dibujó en sus rasgos ancianos, aunque la atmósfera tensa y volátil los rodeaba. No, Sephirion, esto no es obra tuya. Esto fue algo invisible, un primordial nacido de otro primordial. Algo así va en contra del orden del cosmos. No fue por tu voluntad, sino por las extrañas e inescrutables leyes que rigen la vida. No te atribuyas una culpa injustificada. Las palabras del anciano flotaban en el aire como una suave manta tejida con la luz de las estrellas, un delicado consuelo ante la tormenta que se avecinaba. Pero dentro y fuera de las puertas del castillo, el aire era inquieto, reflejando la profunda emoción de aquel momento dentro de los muros sagrados. El pasillo estaba tenso por un silencio expectante en el que la ansiedad de Sephirion se gestaba, una herida abierta. Las pesadas puertas de la cámara se abrieron con un crujido, rasgando el silencio como el rápido paso de una página celestial. Sephirion y el anciano se giraron rápidamente al ver aparecer a una de las niñeras cuya pequeña figura empequeñecía la majestuosidad de las puertas. «Felicidades, señor, el parto fue un éxito», anunció con la voz entrecortada por el asombro. Pero, antes de que pudiera decir nada más, Sephirion pasó rozándola bruscamente en un torbellino de impaciencia y su imponente cuerpo desapareció en la cámara. Dentro, la esposa de Sephirion yacía pálida pero serena, su enorme cuerpo hundiéndose en la cama como una montaña que se asienta en el suelo. Respiraba rápidas y superficiales bocanadas de aire y la fatiga se le marcaba profundamente en cada arruga y pliegue de su rostro y alrededor de sus ojos. Sephirion corrió a su lado, agarrándole la enorme mano, y sus dedos recorrieron el contorno de su palma con una caricia temblorosa. «¿Estás bien? ¿Cómo te sientes?», preguntó con voz ronca y quebrada por la preocupación, mientras sus ojos recorrían su cuerpo en busca de signos de dolor. Ella asintió levemente con las comisuras de los labios curvadas en una leve sonrisa. «Sí, todo está bien. Solo unas pocas heridas internas. Sanarán con el tiempo». El peso de sus palabras, aunque suaves, ahogó los pensamientos frenéticos que habían estado flotando en su mente. Fue entonces cuando entró el anciano y sus ojos ancianos contemplaron al recién nacido de 3 metros, acunado por niñeras temblorosas. El niño yacía inmóvil, su pequeño cuerpo carecía de la energía vital que se suponía debía correr por sus venas. Un silencio instantáneo llenó la habitación cuando Sephirion y su esposa volvieron la cara hacia el niño sin vida con un terror gélido que les desgarraba el corazón. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué no responde el niño?», preguntó el anciano con la curiosidad y la preocupación clavadas en la voz. Sus rasgos curtidos se contrajeron en concentración mientras observaba al bebé, barajando mentalmente las posibilidades. Las 3 niñeras habían caído de rodillas pálidas de terror. «Disculpen nuestra incompetencia», balbuceó una con voz temblorosa. El niño nació inconsciente. La fuerza de su arco envió débiles ondas de choque por la habitación mientras se estrellaban la cabeza contra el suelo. El anciano levantó la mano, su voz era firme pero a la vez absolutista. «No, no es tu culpa. Este es un territorio inexplorado, un primordial nacido por medios mortales no tiene precedentes. Puedes ascender». Las niñeras permanecieron de pie, temblando de miedo residual. Sephirion y su esposa permanecieron junto a la niña con un asombro absoluto, con un temor inexplicable enroscándose en sus corazones. Y la habitación, que recientemente había albergado los llantos de una madre en labor de parto, quedó en un silencio ensordecedor con el peso de la incertidumbre sobre todos. El aire se estremeció con energía latente mientras la agonía persistía, un vínculo tenue y tácito entre todos los presentes. Y entonces, como si el universo mismo interviniera, chispas de relámpagos comenzaron a arquearse sobre la figura inmóvil del bebé, vetas de luz contra el manto de la realidad. Los viejos recuerdos de Sion invadieron su mente, precipitándose y estrellándose con una fuerza como una implacable inundación primaveral. En ese instante, un fragmento de memoria apareció en primer plano, algún cuerpo celeste llevando a cabo rituales extraños e incomprensibles sobre la frágil tierra. El instante arrancó el alma de Sion de su abismo y lo arrastró de vuelta al plano mortal con una sacudida. El bebé se movió, y en un segundo, una explosión de vida lo golpeó como una estrella. Un grito rasgó la noche, agudo y primitivo, mientras sus ojos brillaban con un relámpago blanco. Zarcillos de energía crepitante envolvieron su diminuta figura en un capullo etéreo de poder, a la vez maravilloso y aterrador. Sus gemidos resonaron como truenos por la cámara con una resonancia que pareció sacudir los cimientos mismos de la existencia. Como si cediera a una sinfonía, un tenue relámpago danzando sobre su cuerpo se intensificó en una plétora de arcos crepitantes, coronándolo con un aura de energía pura e indomable. Su cabello, fino y brillante como plata hilada, estaba envuelto en un resplandor eléctrico, como forjado a partir de un rayo. Todas las miradas se volvieron hacia él y sus grandes ojos brillaron de asombro y temor. El aire, cargado de pavor apenas un instante antes, cambió en un instante.
La habitación, estremecida por algo inconcebible, ahora vibraba con un respeto silencioso y sagrado. Chapter 4, Nixander and Bakuros, A New Chapter Begins. Todos los ojos en la sala se abrieron de par en par con la mirada fija en el recién nacido. El aire cambió y lo que había sido desesperación se transformó en una especie de alegría inexplicable que inundó la habitación como un vendaval purificador. Una extraña sonrisa se dibujó en el rostro de Zephyrion, una leve grieta en su estoico semblante, mientras su esposa se apretaba el pecho con las manos temblorosas, respirando agitadamente mientras luchaba por calmarse. Las niñeras, desvaneciéndose su terror anterior, intercambiaron sonrisas tímidas y risas suaves, maravilladas ante el milagroso bebé. El anciano alzó a su hijo en el aire con una risa que resonaba con la fuerza de una esperanza renovada. Sion, ya despertando a sus recuerdos mortales, intentó hablar, pero para ellos, era solo un recién nacido que gemía, con sus extremidades ondeando en el aire mientras arcos de relámpagos danzaban por su cuerpo. Sus ojos resplandecientes brillaban con más intensidad con cada gemido, magnificando el espectáculo eléctrico que coronaba su forma. El anciano, reverente y abrumado, intentó bendecir al niño. Inclinándose, le dio un suave beso en la frente, pero antes de que sus labios pudieran posponerse, el enorme cuerpo del niño se encogió bruscamente, adoptando las delicadas proporciones de un bebé humano de un día. La sala estaba sumida en un profundo estupor, sus rostros reflejaban incredulidad, con los ojos abiertos y las mandíbulas abiertas reflejando el horror compartido. El anciano extendió la mano instintivamente mientras su percepción vacía escudriñaba el aura parpadeante del niño. Pero justo cuando intentaba alcanzarlo, la sutil ráfaga de su movimiento creó una explosión de fuerza que lo hizo girar en espiral como una hoja atrapada en una tormenta. El niño que giraba recuperó bruscamente su tamaño original en el aire con un cuerpo que se retorcía con una gracia sobrenatural. Zephyrion percibió el peligro y con un solo paso dobló las leyes de la realidad espacial a su antojo al invocar el léxico del paso singular. El espacio se plegó como una tela sin costuras a su alrededor y al instante apareció en la trayectoria del niño. Atrapó al bebé con la precisión de un portero magistral que detiene un disparo crucial, abrazándolo como si acunara la esencia misma de la vida. Por un instante, la sala quedó suspendida en el asombro, la caótica mezcla de poder divino e instinto paternal dejó a todos los presentes sin aliento. Zephyrion alzó al niño hacia su hombro con una voz llena de orgullo inquebrantable. De ahora en adelante, serás conocido como Nixander, proclamó, con una voz resonante como el firmamento. La sala se llenó de aplausos y vítores de todos los seres presentes felicitando a los primeros padres por concebir la vida a partir de su propio ser divino. Su alegría duró poco, pues las puertas del salón se abrieron para revelar a un primordial alto y musculoso. Entró en la cámara con la gravedad de una tormenta celestial con todas las miradas fijas en él. Contemplad al arconte del vacío, dijo una voz monótona y la sala quedó en silencio. La figura inclinó la cabeza primero hacia el anciano. Saludos al gran anciano, murmuró antes de volverse hacia la mujer reclinada en la cama. Felicidades por este logro monumental, dijo, inclinándose por la cintura con las manos en forma de V sobre el pecho. Todas las miradas se posaron en la imponente figura de Umbrazel, sus rostros reflejaban expresiones reverenciales e inquisitivas. Zephyrion dio un paso al frente con la curiosidad impregnada en su voz. Umbrazel, nos honras con tu presencia. ¿Qué te trae por aquí? La voz profunda y resonante del arconte del vacío llenó la sala. Mi señor, todo marcha sobre ruedas, pero el estanque del vacío ha comenzado a agitarse. Parece como si un nuevo primordial estuviera a punto de emerger. Una onda recorrió la sala, la noticia imposible golpeó como un trueno. No habría primordiales durante muchos años, pero la inquietud del estanque del vacío indicaba lo contrario. Zephyrion entrecerró los ojos, su voz tan serena como la tensión que sentía. Entendido. Me encargaré de esto. Se giró hacia su esposa, entregándole con cuidado a Nixander en brazos. Su voz se convirtió en un murmullo privado. Volveremos enseguida. Con una suave sonrisa, la voz de Nihara era baja pero cálida y comprensiva. Tómate tu tiempo. No te apresures por mí. Zephyrion se volvió hacia el anciano con un tono que recuperó su majestuosidad. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a nuestro nuevo miembro del clan. El anciano, cruzando los brazos a la espalda con el porte de un erudito, asintió solemnemente. Juntos, abandonaron la cámara con paso decidido, dirigiéndose hacia el enigmático estanque del vacío. Dentro de la vasta extensión del territorio sagrado del clan Nihilith se extendía una caverna de proporciones colosales. Su interior estaba tenuemente iluminado por el resplandor palpitante del estanque del vacío en su centro, un cuerpo extenso y amorfo de un fluido púrpura brillante. Los primordiales reunidos permanecían en filas solemnes a lo largo del sendero que conducía al estanque con formas como estatuas talladas en piedra cósmica con la mirada fija en el líquido ondulante. Al unísono, los primordiales inclinaron la cabeza ante Zephyrion, quien entraba acompañado por el anciano Oxidar y su corpulento brazo derecho, Umbrazel. Cruzaron los brazos en una reverente V sobre el pecho mientras sus voces se elevaban en perfecta sincronía en una armonía de cánticos que estremeció las paredes de la caverna. Saludos al arconte del vacío. Zephyrion alzó una mano con un gesto autoritario y a la vez elegante. Puedes levantarte, entonó, con la autoridad de un dios en su voz. Avanzando a grandes zancadas, él y Oxidar se acercaron al borde del estanque del vacío, cuya superficie brillaba como un espejo líquido que reflejaba el cosmos infinito. La repentina quietud del estanque se rompió al comenzar a girar repentinamente, formando un vórtice que chillaba con un agudo gemido como el gemido de la creación misma. El aire se llenó de la anticipación de la voz de Zephyrion que se alzaba por encima de la cacofonía. Guiemos y apoyemos a esta nueva vida para que recorra el camino de la unidad entre nosotros. Los primordiales reunidos alzaron una mano hacia el vórtice al unísono y rayos de radiante energía esencial brotaron en torrentes luminosos. Sus energías combinadas fluyeron hacia el estanque agitado en un deslumbrante despliegue de color, un ritual tan antiguo como las estrellas mismas.
Durante 3 horas la transferencia de energía continuó, una muestra de paciencia y devoción sin igual. Finalmente, la agitación se calmó, el remolino se desplomó en la quietud como si nunca se hubiera agitado. La piscina comenzó a estallar con furioso burbujeo, la superficie desplegando una espuma similar a la de agua hirviendo. Todas las miradas convergieron en el centro cuando una figura comenzó a elevarse, emergiendo lentamente de las profundidades. La tensión era palpable, el aire cargado con el peso de un momento suspendido al borde de la historia. Cuando finalmente emergió, un hombre primordial de 3,5 metros, se oyó la exclamación colectiva de los espectadores. Su propia forma mostraba poder y perfección, y su persona exudaba un aura que lo delataba por sí sola. «Es un primordial mayor», exclamaron varias voces, superponiéndose sus gritos con alegre incredulidad. La rareza de tal nacimiento, que solo ocurre una vez cada 1000 años, provocó un estallido de alegría y aclamación entre las creaciones reunidas. Sephirion simplemente extendió su mano derecha hacia el nuevo primordial. El gigante avanzó y tomó la mano de Sephirion, estrechándolas en un gesto de hermandad. «Serás conocido como Bakuros», anunció Sephirion con una voz firme y definitiva. De la multitud resonó una ovación, una orquesta de aceptación. Las niñeras, encargadas de atender a los primordiales recién nacidos, se adelantaron entre la multitud, con rostros serenos pero llenos de asombro. Sephirion les entregó a Bakuros con la ternura que cabría esperar de la solemnidad de la ocasión. La celebración que siguió no se parecía a nada que el clan Nihilith hubiera visto jamás, su alegría resonó por toda la caverna como si fuera la canción del cosmos mismo. Chapter 5. A Joystick Among the Star. 5 meses después, los 2 primordiales recién nacidos fueron recibidos con celebración. En el castillo arconte del vacío Nihilith, en los etéreos confines de la cámara de Nixander, el recién nacido primordial recibía su masaje diario. La cámara era enorme, resonando con un resplandor ambiental, latiendo levemente con las energías del cosmos. Su diseño era una mezcla de geometría incomprensible y arte primigenio. 2 enormes niñeras brillaban como si estuvieran moldeadas por las mismas estrellas mientras doblaban y manipulaban sus articulaciones con una gracia que era a la vez nutritiva y ceremonial. Mientras los humanos comían, bebían y se purificaban ritualmente con la más mundana higiene, los primordiales solo necesitaban absorber energía pura para mantenerse, sus cuerpos, un resplandor eterno, en lugar de un recipiente carnal propenso al sudor. Sin embargo, estos masajes eran un rito necesario para los recién creados, cuyas formas eran flexibles, libres y sin restricciones para ejercer el gran poder cósmico que albergaban en su interior. Una de las colosales niñeras, con brazos firmes como columnas de mármol, deslizó las manos bajo las axilas de Nixander y tiró hacia arriba. Habría ascendido como un planeta en órbita, arrastrado por la fuerza de la gravedad. Sin embargo, mientras lo sostenía en alto, la mirada silenciosa y colectiva de las niñeras en la habitación se dirigía invariablemente al rasgo más curioso de la figura de Nixander, ese extraño y excesivo apéndice entre sus piernas. Esta palanca de mando, como la llamaban, era una anomalía en su mundo de uniformidad, una singular marca de distinción que diferenciaba a Nixander de sus hermanos primordiales, quienes no tenían tales rasgos. Había sido una fascinación susurrada y una rivalidad tácita desde su nacimiento, en lo que respecta a los cuidadores del castillo, en un frenesí constante sobre a quién se le confiaría su cuidado. El interés había sido tan intenso que las niñeras del castillo competían sin cesar por su cuidado. Hubo momentos en que esta rivalidad degeneró en anarquía, por lo que fue necesario elaborar listas y horarios para especificar quién debía atenderlo. Incluso estos intentos de orden se derrumbaron ante su anhelo, en medio de disputas tan feroces que incluso las leyes del cosmos flaquearon. La situación se intensificó hasta el punto de que se celebraron pruebas de fuerza y destreza, grandes duelos similares a los antiguos juegos de gladiadores por el derecho a cuidar la forma de Nixander. Estos combates también acabaron siendo prohibidos, pues su vehemencia resultaba indecorosa incluso en el tumulto incesante de los primordiales. En el centro de ese torbellino se encontraba el joystick de Nixander, un faro de inexplicable atracción, que atraía la admiración de las niñeras como polillas a una llama divina. «Mira, el bastón de goma del joven señor ha crecido un poco», exclamó la niñera de la derecha, sobre quien cargaba a Nixander. Su voz rebosaba una mezcla de asombro y curiosidad, como si detallara un extraño fenómeno aéreo. Tienes razón», respondió el otro, asintiendo con la solemnidad de un erudito ante un descubrimiento innovador. Sus ojos se posaron en el joystick, que se balanceaba suavemente, con movimientos tan hipnóticos como el péndulo de un reloj cósmico. Como científicos devotos estudiando un enigma de la creación, extendieron sus manos reverentes con dedos temblorosos de anticipación. Le daban el tirón suave habitual, tan acostumbrados a hacer esto y a manipularlo con todo el tierno cuidado que sería posible prodigar a una reliquia supervaliosa de mérito inestimable. Pero cuando sus manos se extendieron, Nixander sintió que emanaba un aire peculiar, un aura llena de prestigio y una firme determinación. Temiendo la primera intención, y bastante escéptico ante el constante interés de ellos por su miembro, reaccionó instintivamente. En un instante, con apenas un pensamiento, su figura brilló y se encogió para escapar de su alcance. La energía crepitó a su alrededor mientras salía disparado por el estrecho espacio bajo la puerta, dejando a las 2 niñeras en su lugar, con las manos extendidas agarrando el aire, sus rostros conmocionados y decepcionados. Mientras tanto, Nixander huyó a las sombras nocturnas del castillo, su joven mente llena de todo tipo de pensamientos sobre la autoconservación y una idea acerca de los límites que tendría que establecer en este mundo de adoración y peligro. El castillo se sumió en el caos. El nombre de Nixander resonaba como un faro por los pasillos mientras las voces se superponían en su frenética búsqueda. Mientras tanto, Nixander revoloteaba de una cámara a otra, deslizándose por los resquicios bajo las puertas con paso ligero. Su movimiento se veía obstaculizado no solo por su incipiente capacidad para caminar, sino también por la peculiar sensación de vacío que lo rodeaba. Lo envolvía como una telaraña intangible, latiendo con la amenaza de atraparlo. Cada movimiento requería no solo fuerza, sino también sintonía con los hilos cósmicos que lo ataban.
En medio de este tumulto, en la habitación de Nihara, el aire era tranquilo, aunque teñido de una sutil tensión. Nihara yacía reclinada contra la pared, su belleza etérea contrastaba con el leve cansancio en sus ojos. Sephirion se sentó a su lado, su presencia era un fuerte apoyo. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una profunda preocupación en su voz. Posando la mano sobre su pecho, canalizó una corriente de energía esencial hacia ella. Sin embargo, su propia energía rechazó la suya con un suave pero firme rechazo. No necesitas agobiarte, respondió Nihara, aferrándose a los dedos de él con una fuerza tranquilizadora. Hay indicios de mejoría en mis heridas internas, aunque sean leves. Sephirion tensó la mandíbula con una expresión ensombrecida por el autorreproche. Lo entiendo, pero no puedo borrar la culpa de mi participación. Sus miradas se cruzaron, su sonrisa fue un ancla que lo sacó de su mar de arrepentimiento. Él logró devolverle una leve sonrisa, la ternura entre ellos era palpable. Su momento íntimo fue interrumpido por un leve crujido en la puerta. Girando al unísono, sus ojos se abrieron de par en par al ver aparecer Nixander, emergiendo por el minúsculo hueco antes de recuperar su tamaño original, con sus diminutos pies firmes a pesar de las implacables redes de vacío que le impedían el paso. ¿Qué?, exclamaron a la vez, con la incredulidad flotando en el aire como una fuerza palpable. Los recién nacidos primordiales tardaban 10 meses en caminar, pero allí estaba su hijo, desafiando las convenciones con solo 5 meses. Nixander avanzaba con dificultad, sorteando las redes invisibles que solo él podía percibir. Para sus padres parecía que estaba aprendiendo a caminar, pero Sephirion presentía algo más profundo. En un destello de instinto paternal, acortó la distancia y abrazó a Nixander. Sosteniendo a su hijo con el brazo izquierdo, Sephirion se dirigió a la puerta. Se oyó un golpe firme. Al abrirla ligeramente, encontró a las dos niñeras con el rostro ceniciento por la culpa. Sus cuerpos temblorosos delataban su intento de compostura. Sin previo aviso, cayeron de rodillas, golpeando el suelo con la frente con un impacto resonante, una oleada de contrición que se extendió por el aire. Por favor, perdonen nuestra incompetencia, balbucearon con la voz cargada de contrición y miedo. Sephirion frunció el ceño al observar sus cuerpos temblorosos. ¿Qué ha ocurrido para provocar semejante reacción?, preguntó con un tono sereno, pero con un toque de curiosidad. Somos las niñeras asignadas al joven arconte para su masaje de hoy, comenzó una vacilante, con sus voces superpuestas como una melodía discordante. Antes de que pudieran explicarlo del todo, Sephirion comprendió. Una sonrisa cómplice curvó sus labios mientras miraba a Nixander, reconstruyendo la travesura del bebé. No hay necesidad de preocuparse, les aseguró, su voz era una suave brisa que disipó la tormenta de ansiedad. Las niñeras alzaron la cabeza de golpe con la incredulidad grabada en sus rasgos. Ya me oíste, afirmó Sephirion, esta vez mostrando a Nixander en sus brazos. Está a salvo. Regresa a tus tareas. Las niñeras, aunque reticentes, obedecieron, su retirada se vio marcada por miradas de asombro y confusión. Su partida coincidió con la llegada de Oxidar, cuya imponente figura llenaba el umbral. Sus ojos, afilados como la obsidiana, escudriñaron la habitación, sin ocultar su curiosidad. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con voz grave y grave. Nada significativo, respondió Sephirion con tono ligero pero cauteloso, descartando el incidente como un malentendido. La mirada penetrante de Oxidar se detuvo un instante antes de entrar, dejando a las niñeras que se retiraban con sus susurros especulativos. Al cerrarse la puerta tras ellas, la habitación recuperó una aparente calma, aunque el aire seguía impregnado de los ecos de la extraordinaria presencia de Nixander. Chapter 6, The Law of Unity. El ambiente en la habitación no era menos tenso cuando Sephirion regresó y se sentó junto a su esposa, Nixander, acunada en sus brazos. Oxidar, frente a ellos, apoyó las manos en su bastón, el peso de las palabras no pronunciadas se interpuso entre ellos. Sus miradas se cruzaron en una tormenta silenciosa, con cada mirada, una punzada de tensión que incluso el bebé Nixander podía sentir. El pequeño miró a su padre con sus pequeñas y decididas manos dándole palmaditas en el pecho. Padre, dijo con una dulce melodía que rompió el silencio opresivo. Sephirion finalmente inclinó la cabeza, su mirada se suavizó al contemplar la brillante seriedad de los ojos de su hijo, intentando descifrar el significado de ese gesto. Un ronroneo, un murmullo bajo y suave que prometía ser escuchado solo por su hijo. Nixander agitó su diminuta mano derecha en dirección a su madre. Ma.ma saludó con una claridad de voz tan pura como la luz del sol en un día tormentoso, disolviendo la atmósfera pesada de la habitación. Las acciones del niño dibujaron una sonrisa instantánea en los labios de todos y una calidez floreció en la habitación como la primera flor de la primavera. Incluso Oxidar, el estoico centinela, se inclinó juguetonamente hacia Nixander, dejando paso a una impaciencia infantil en su rostro brusco. ¿Y el abuelo?, preguntó, señalándose con gestos exagerados. Padre, respondió Nixander con convicción, su pequeño rostro irradiaba triunfo. No, di abuelo, dijo Oxidar, añadiendo incluso un falso tono de desesperación a su voz al señalarse una vez más. Nixander negó con la cabeza y una risita escapó de él, tan brillante como el tintineo de unas campanillas. Mamá, insistió con su vocecita. La sala estalló en carcajadas ante esto y la tensión se disipó como el gas que escapa de un cilindro. La inocencia de Nixander, limpia e inmaculada, había despertado una alegría tan profunda que hizo que sus preocupaciones fueran insignificantes, al menos por el momento. Anciano Oxidar, ¿por qué has venido? Me cuesta creer que sea solo para preguntar por el bienestar de Nihara, dijo Sephirion con voz firme, pero con una mirada tan penetrante como una espada que corta mortajas de fabricación. Empezó Oxidar con un profundo carraspeo que resonó por la habitación como el lejano retumbar de un trueno. Es cierto. No quería preguntarte cuándo dejaste el clan de repente y regresaste con Nihara con una semilla en el vientre. ¿No crees que ya es hora de que expliques cómo ocurrió este
Extraño fenómeno. Su mirada, aguda y penetrante, atravesó a Zephyrion con la esperanza de que desenterrara verdades sepultadas bajo capas de silencio. Zephyrion respiró hondo y su exhalación fue un suave susurro de aliento cálido sobre la diminuta cabeza de Nyxander. No es que quiera ocultar nada, es que no tengo tiempo para explicar, dijo, con la voz cargada de historias no contadas. Y cuando dejé el clan hace 1500 años busqué fuerza desafiando a los prodigios de otros clanes. Y mi viaje fue fructífero, cada desafío me agudizaba aún más, hasta que llegué a Voltiran, el clan del equilibrio elemental. Allí también lancé un desafío. La mirada de Zephyrion se perdió en la distancia y se tornó melancólica como la de un narrador que narra los hilos del pasado. Esta petición no fue fácil de conceder. Pasaron meses antes de que Nihara, la mismísima general de Voltiran, se presentara como su campeona. Juntos, viajamos lejos de las tierras de su clan a un lugar donde nuestro combate sería desenfrenado. Su voz se suavizó, cada palabra se tiñó de una mezcla de asombro y melancolía. Durante una semana, chocamos, nuestros poderes se entrelazaron en una danza de voluntades inquebrantables. Pero entonces, sucedió. Cuando desatamos nuestros movimientos definitivos, se activó una extraña ley cósmica. Consumió parte de mi energía esencial, arrancándola de mí como si el universo mismo me hubiera exigido un tributo, y se fusionó con Nihara. Hizo una pausa, apretando inconscientemente los brazos alrededor de Nyxander, con la cabeza inclinada bajo el peso del recuerdo. Ambos caímos en un largo sueño. Al despertar, no había respuestas, solo una sensación persistente, una atracción que no podíamos negar. Nos unía, no como adversarios, sino como algo más. Su voz tembló ligeramente mientras apretaba los puños como si se aferrara a fragmentos de su pasado. Cuando regresamos a su clan, la rechazaron. Y por eso la traje aquí, donde esperaba encontrar la paz. Las palabras de Zephyrion quedaron atrapadas en el aire cargadas de dolor y desafío mientras concluía, eso es todo lo que pasó. El anciano Oxidar se colocó la mano derecha en la barbilla dejando la izquierda apoyada en su nudoso bastón mientras se sumía en sus pensamientos. Frunció el ceño, ensombreciendo su expresión con el peso de una tormenta ancestral. Así que eso fue lo que pasó. Tu energía esencial fue absorbida por esa ley y tras despertar, ambos se enamoraron profundamente, dijo, asintiendo lentamente, como si estuviera reconstruyendo las piezas de un antiguo rompecabezas. La ley de la unidad, murmuró Oxidar, con voz baja y débil como un susurro llevado por el viento, pero lo suficientemente aguda como para penetrar los oídos de Zephyrion y Nihara. Marido y mujer intercambiaron miradas penetrantes, sus ojos repentinamente encendidos con intensidad antes de fijarse en Oxidar. Espera, pero tú conoces esta ley, dijo Zephyrion, sus palabras cortaron el aire y sacaron al anciano de sus meditaciones. Sí, hay una leyenda, comenzó Oxidar con la voz rítmica de un sabio que desentrañaba un relato antiguo. Cuando el cosmos mismo forjó las leyes que sustentaban el universo, estas leyes eran rudimentarias, inestables y estaban en constante conflicto. El caos amenazaba con consumir la creación entera. Para armonizar estas fuerzas, el cosmos creó la ley de la unidad. El tapiz del momento se suturó con el hechizo del silencio, cada sílaba de los labios de Oxidar era un hilo dorado que cosía el asombro. Esta ley de unidad se divide en dos, continuó, con una voz a la vez arrullante y tormentosa. Amara, armonía, la suave canción de la unión. La segunda es Chiron, la fuerza incesante del equilibrio, la espada que talla el equilibrio. Amara, la armonía, simboliza la conexión, la comprensión y la unificación de estas leyes, mientras que Chiron, también conocido como pasión, representa el impulso, la intensidad y la profundidad emocional que alimenta la relación entre estas fuerzas, comenzó Oxidar con una voz resonante pero teñida de un dolor ancestral. Cada palabra parecía tejerse por la sala como hilos de un tapiz eterno, revelando una historia cósmica a la vez hermosa y trágica. Amara une todas las leyes, mientras que Chiron alimenta la pasión de estas leyes, una tempestad emocional que fomenta su crecimiento. Estas dos fuerzas son opuestas pero no pueden existir la una sin la otra, y esta interacción ha dado origen a innumerables cambios, una cascada interminable de evoluciones del Big Bang por todo el universo. El anciano Oxidar hizo una pausa con la mirada perdida como si contemplara la trama misma del tiempo. Un leve temblor de tristeza tiñó su voz, una sutil grieta en la armadura de su sabiduría que Zephyrion y Nihara no escaparon a su aguda percepción. Anciano, ¿por qué tu voz suena tan cargada de tristeza?, preguntó Zephyrion con la curiosidad teñiendo su juvenil rostro como la primera luz del amanecer ahuyentando las sombras. Oxidar suspiró profundamente, su aliento cargaba el peso de siglos, sus delgados dedos descansaban sobre el desgastado mango de su bastón. Inclinó la cabeza como si cargara con recuerdos demasiado vastos para soportarlos. Esta ley comenzó, su voz un susurro que se convirtió en un lamento resonante, estaba intrínsecamente ligada a nuestro nacimiento después de que nuestro antepasado fuera sellado en esta dimensión independiente. También fue la causa de su fallecimiento. Sus miradas se clavaron en Oxidar como si éste guardara los secretos del universo en sus manos curtidas. El aire mismo pareció acallarse, acercándose para captar cada sílaba, cada entonación, como si el cosmos mismo fuera testigo de su historia olvidada. Chapter 7, Genesis and Sacrifice. La sala permaneció inmóvil, envuelta en un silencio opresivo mientras el peso de las palabras del viejo Oxidar parecía anclarse en cada alma presente. Una atmósfera inexplicable, densa y casi táctil llenaba el aire como una niebla invisible mientras la historia se desplegaba como un pergamino antiguo, cada palabra vívida y evocadora. Tras la creación involuntaria del primer primordial, el cosmos lo selló en la dimensión actual que habitamos. En aquel entonces era tan inocente como un recién nacido, aún sin despertar su inteligencia. Mientras vivía en este aislamiento sin límites, descubrió su capacidad de manipular las leyes cósmicas a voluntad. Durante miles de años finalmente se encontró tocando la ley de la unidad por accidente, el momento que despertó su inteligencia con una emoción extraña e incomprensible.
Desde entonces su vida se ha vuelto intolerable, lo que había sido un santuario se convirtió en una prisión. La dimensión independiente, antaño un lienzo infinito, ahora se sentía desolada y vacía. La voz de Oxidar vaciló un instante antes de lanzarse a la acción, sus palabras acariciando las frases como un artista crearía una obra maestra con matices de pérdida. En su intento por evitar este vacío infinito creó 12 estanques, sometiendo las 12 leyes cósmicas fundamentales a sus extremos. Usó su propia esencia como base, volcando cada fibra de su ser en la construcción de estos estanques. Uno de ellos, como saben, es nuestro estanque del vacío. Pero una creación tan monumental tuvo un precio. Su esencia fue drenada, su cuerpo devastado por la reacción de su propio ingenio. Y así, 2000 años después, emergí del estanque del vacío, el primero de mi generación. Cada uno de mis hermanos también resurgió, nacido de los otros estanques con el legado de nuestro padre grabado en nuestra esencia. La voz de Oxidar se hizo más lenta, cada palabra rebosaba reverencia. Aunque no comprendiéramos el amor que nuestro padre nos mostró entonces, todos podemos recordar el feroz e inquebrantable deseo de protegernos que ardía en su mirada. Nos entrenó, nos educó, pero su tiempo fue fugaz. Murió 10.000 años después. Lamentamos su pérdida sin comprender plenamente la magnitud de su sacrificio. Solo más tarde supimos que su muerte había sido un acto deliberado de creación. Al extinguirse su vida, su carne y esencia, ya entrelazadas con las leyes, dieron origen a dos nuevas entidades, la seda eterna, un tejido vivo y sensible, inteligente y ligado a nosotros como compañeros y armadura, y las bestias primordiales. La voz de Oxidar tembló un instante, luego se enderezó. Por eso, dijo con gravedad, hemos declarado tabú incluso hablar de estos acontecimientos. La voz de Nihara rompió el sombrío silencio, sus ojos brillaban de asombro y rebeldía. Entonces, ¿por qué nos lo has contado?, preguntó, enderezándose, con la curiosidad encendida. Los ojos de Oxidar la clavaron en los de ella con un rostro inescrutable, pero de alguna manera más suave. Porque tú, dijo con voz premonitoria, ahora estás enredada con esta ley. Entonces, ¿quiénes se refieren a las heridas de Nihara se debieron a que se adentró en la ley de la unidad?, inquirió Sephirion, con una voz como el retumbar de un trueno lejano, lo que hizo que tanto Oxidar como Nihara se volvieran hacia él. Su preocupación le llenó de terquedad el ceño como si buscara arrancarle la verdad al destino mismo. Te dije que no te sintieras presionado por mi herida, le gritó Nihara con destellos de fastidio como la luz del sol reflejada en la curva de una espada. Pero la voz de Oxidar atravesó la tensión como el tañido de una campana antigua, silenciando sus miradas. En realidad no, empezó, con un tono lento y pesado. Dado que la ley de la unidad produce armonía, no puede ser. Sin embargo, según mi teoría, hay dos razones por las que creo que es así. Primero, debió de resultar herida antes de que llegaran a la orilla, o debió de oponerse a la ley inicialmente, donde su esencia chocó con la suya hasta que quedó inconsciente. ¿Hay alguna manera de curarla rápidamente?, preguntó Sephirion con una voz que denotaba una silenciosa desesperación, aunque fingía no haber entendido bien las palabras de su esposa. La mirada de Oxidar se oscureció levemente como si el peso del cosmos le presionara la frente. Sí, lo hay, pero no estoy seguro. Ya que ambos han pisado la orilla de la ley de la unidad, pueden sanarse y fortalecerse. Pero el problema es el material, que es el cristal de esencia ascendente que se necesita en abundancia. Explicó, dirigiendo su mirada cómplice a Nihara. ¿Cómo está tu lesión comparada con la anterior? Nihara asintió con la voz lenta como el pesado ritmo de un tambor solitario en un gran cañón. Pequeña, pero hay mejoría. El nombre cristal esencia se susurró, pero resonó por la sala como si su eco flotara en el silencio. El raro y misterioso cristal fue extraído de las bestias primordiales, bestias presentes en todos los dominios de la raza primordial, pero en gran medida ocultas en el mundo secreto de la dimensión primordial sellada. La revelación flotaba en el aire, una nube de tormenta llena del peso del destino, sin lugar a más preguntas. Mientras tanto, durante toda la discusión, Nixander escuchaba atentamente, con su pequeño cuerpo de titán acunado en los brazos de su padre. Aunque joven, sus ojos grandes y curiosos parecían brillar con una resolución ancestral mientras sus pequeñas manos se cerraban en puños firmes. Para acelerar la curación de mamá, se necesita este extraño cristal que mencionaron, refunfuñó en voz baja, apoyando la cabeza en sus pequeñas manos de titán. No sé por qué reaccionaron cuando el hombre mencionó que el cristal es tan necesario, ya que padre es el arconte del clan Nihiliz. Sea cual sea el motivo, es algo que debo reunir por el bien de mamá. Estaba perdido en este laberinto de pensamientos cuando una mano firme lo sujetó suavemente por las axilas. El anciano, con movimientos tan pausados como el paso de las estaciones, lo levantó de los brazos de Sephirion. No te molestaremos más, dijo, colocando a Nixander cerca de su pecho. El latido rítmico del corazón del anciano resonó en la pequeña figura del niño. Cuida de tu esposa mientras yo me entretengo con Nixander, añadió Oxidar con una voz aguda y cálida que atravesaba la severidad con la que se había estado estabilizando. Alzó a Nixander en el aire, sonriendo con una dulzura que hablaba con la misma intensidad que la tenue luz del crepúsculo contra una tormenta pasajera. El chico rió suavemente mientras Oxidar salía de la habitación, dejando a Sephirion y Nihara con la silenciosa determinación de su resolución. Ahora aprenderás a llamar al abuelo, dijo mientras cerraba la puerta de la habitación con una voz entre juguetona y autoritaria. Frotando su nariz contra la de Nixander, rió suavemente. Ahora, di abuelo, le instó con la anticipación evidente al clavar la mirada en los labios de Nixander. Pero Nixander, siempre travieso, no lo entendía, simplemente se hizo el tonto, actuando como el niño que parecía. Bien, el abuelo te dará un beso en la frente para demostrarte su amor, declaró Oxidar, elevando su tono con exagerado afecto. Se acercó para besar la frente de Nixander, su sombra se extendió como un manto protector. Pero antes de que sus labios pudieran tocar la frente de Nixander, su forma de titán brilló levemente, encogiéndose al tamaño de un bebé humano en una transformación repentina e imperceptible.
Saltó con una repentina agilidad de las manos de Obsidarian y huyó como un ratón por las grietas de la muralla de una fortaleza. El anciano se quedó paralizado un instante con el asombro pintado en el rostro como pintura sobre yeso antes de que una fuerte exclamación brotara de él. ¿Qué? Resonó por los pasillos, agudo y agudo como un silbido que corta la noche en calma. Atrajo la atención de Zephyrion y Nihara, lo que provocó que Zephyrion saliera corriendo de la habitación, alarmado. ¿Qué pasa?, preguntó secamente, recorriendo con la mirada la habitación, hasta posarse en el hueco de las manos de Obsidar. Por un instante, algo se reflejó en su rostro, antes de que su tono adquiriera una creciente urgencia. ¿Dónde está Nixander?, preguntó, clavando la mirada en el rostro de Obsidar, mientras percibía la sorpresa en su rostro. No me digas que ya puede caminar. Y parece que tiene bajo control su capacidad de encogerse. ¿Qué ocurre?, preguntó Obsidar con la voz cargada de sorpresa y un ligero toque de traición. No quise mantenerlo en secreto. Nos dimos cuenta hace poco, confesó con un tono de disculpa sincero, intentando quitarle hierro al asunto. No hay necesidad de alarmarse, todavía está dentro de los muros del castillo, tranquilizó Zephyrion a Obsidar con voz firme pero apresurada, volviéndose de inmediato hacia su esposa. Dejó al hombre mayor con sus pensamientos y desapareció en la habitación, cerrando la puerta con determinación. Mientras tanto, Nixander se había alejado de los límites del castillo. Su diminuta figura se adentró en un laberinto de pasillos y realizó la hazaña con la misma seguridad con la que un río encuentra su cauce. Al llegar a los límites del castillo, se topó con el reluciente tejido del espacio, una red protectora tejida para protegerse de cualquier intrusión o escape. Dudó solo un instante antes de que su voluntad se avivara como un maremoto. Atravesó la barrera espacial con una maniobra hábil, una facilidad instintiva que doblegaba las reglas de su joven mente. De pie en las afueras del castillo, se giró para echar un vistazo fugaz a la imponente fortaleza. El tenue zumbido de sus defensas mágicas zumbaba en el aire, pero la determinación de Nixander era inquebrantable. Envuelto ahora en la tenue luz del mundo exterior, su pequeña figura avanzaba con una determinación que superaba con creces su edad. El viento susurrante susurraba secretos a sus pasos mientras caminaba cadenciosamente, y su pequeño cuerpo se estremecía con la energía pura de una estrella a punto de estallar. El andar suave y ondulante desmentía la enormidad de su propósito. Pequeños pasos que lo alejaban del único santuario que había conocido. Chapter 8, The Curious Wanderer. Bajo el inmenso manto aterciopelado de la galaxia azul oscura, una miríada de estrellas centelleaba como diamantes en el firmamento, tejiendo un tapiz de maravillas cósmicas. Los meteoritos surcaban el firmamento mientras la luminosa Vía Láctea se extendía majestuosa, tiñendo el firmamento con su resplandor etéreo. Los cometas danzaban en esta sinfonía astral, dejando rastros de llamas que iluminaban el vacío. Bajo esta obra maestra celestial, Nixander vagaba por las extensas residencias de su clan. El asombro brillaba en sus ojos mientras giraba, absorbiendo con la mirada los titánicos edificios construidos con resplandecientes piedras de mármol y minerales raros y radiantes que parecían cobrar vida propia en cada superficie. Inmerso en su exploración, no se dio cuenta de que se adentraba en un distrito bullicioso, rebosante de la vibrante energía de los primordiales. El aire rebosaba de vida mientras imponentes figuras se movían con determinación. De repente casi chocó con un enorme primordial que pasaba a grandes zancadas. «Oye, niño, mira por dónde vas. Ni siquiera deberías estar aquí», refunfuñó el primordial, lanzando a Nixander una mirada fugaz y crítica. «Me pregunto qué estarán haciendo esas niñeras de la guardería primordial dejando escapar a una pequeña como tú». Pero Nixander apenas oyó la reprimenda. Su interés ardía más que cualquier punzada de humillación mientras se abría paso entre la multitud, su diminuta figura prácticamente engulida por los gigantescos que se acercaban por todos lados. Se movía con dificultad, agachándose y zigzagueando entre el interminable mar de piernas hasta que sus oídos captaron el fragmento de una conversación. «Mira eso que cuelga entre las piernas de ese niño. Es una especie de bolsa de cristal de esencia lo que tiene ahí». Nixander se quedó paralizado con el corazón latiéndole con fuerza. Giró la cabeza hacia el origen de la voz con los ojos abiertos clavados en dos ágiles machos primordiales, cada uno de unos intimidantes 12 metros de altura. Uno de ellos lo señaló directamente con su enorme dedo apuntando directamente a la parte inferior expuesta de Nixander. «Oye, chico. Déjanos ver esa bolsa tan especial que tienes», tronó el primordial con la voz cargada de burla y la mano aún señalando la zona íntima de Nixander. Un rubor intenso le subió por las mejillas a Nixander. Mortificado, se aferró instintivamente a sí mismo, protegiendo su dignidad lo mejor que pudo. El peso de sus miradas burlonas lo abrumaba como una marea aplastante. «No entiendo qué tradición o prueba enfermiza es la que me obliga a permanecer desnudo hasta la mayoría de edad», refunfuñó, avergonzado y frustrado. No dijo nada más y echó a correr, sus pequeños pies golpeando las calles relucientes mientras desaparecía de la risa burlona de los altos primordiales. Disminuyó la velocidad gradualmente a medida que la multitud de primordiales se espesaba a su alrededor, sus imponentes figuras se cerraban como un bosque inquebrantable de pilares titánicos. Atravesarlos se convirtió en una prueba de resistencia, cada paso era una lucha contra el peso de su presencia. «¿Por qué este lugar está mucho más lleno si no se diferencia en nada de los otros distritos por los que he pasado?», murmuró en voz baja, mientras sus pensamientos corrían como un cielo nublado por la tormenta. Sus meditaciones pronto fueron interrumpidas por el bramido de un primordial mientras su llamado resonaba en el aire como si un tambor resonante hubiera retumbado. El primordial se sentaba en una silla de mármol similar a un trono, frente a un enorme edificio circular cuya extensión rivalizaba con la de un coliseo. Una mesa de la misma piedra reluciente se alzaba ante él. Se alzaba imponente, curvada y reluciente, los restos de una bestia gigantesca. Cada línea y curva describía una grandeza sobrenatural. «El partido comenzará pronto. Hagan sus apuestas ahora con solo 3 cristales de esencia como entrada», bramó el primordial con la voz cargada de autoridad y entusiasmo.
Una fila de primordiales ansiosos serpenteaba ante él, cada figura inmensa, imponente, mientras pagaban sus cuotas, recibían boletos y hacían sus apuestas. La multitud se arremolinaba como una marea, la energía impregnada del aroma de la competencia y la oportunidad. Dolido por la humillación de haber sido despedido siendo niño, la determinación de Nixander se encendió. Apenas dudó, encogiéndose hasta el tamaño de un bebé humano común y corriente, una pequeña sombra que se dirigía a la entrada. Se deslizó entre la multitud como una nube de humo, esquivando los pies colosales que amenazaban con pisotearlo a cada paso. Su pequeño tamaño y su agilidad de movimientos lo convertían en un fantasma entre gigantes. Una vez dentro del sombrío pasillo que conducía al edificio, se permitió recuperar su tamaño original. El camino se extendía ante él como la garganta de un leviatán dormido, tenue y amenazante, el eco de sus pasos absorbido por la inmensidad que lo rodeaba. Tardó 20 minutos en recorrer los laberínticos pasadizos antes de que la tenue luz del mundo exterior diera paso a un resplandor brillante. Al atravesar la última abertura, se encontró en un interior impresionante. La magnitud del lugar lo dejó sin aliento. Era inconfundiblemente similar a un estadio de fútbol, pero su grandeza superaba la comprensión humana. Los imponentes asientos para el público rodeaban la arena en un círculo ininterrumpido con un diseño brillante, elaborado con intrincados patrones que parecían cambiar y brillar bajo la luz cósmica que se filtraba desde arriba. Pero lo más maravilloso residía en la arena misma, un suelo denso y fértil se extendía bajo él, rebosante de posibilidades, con su superficie surcada por finas vetas de brillante energía esencia. Dos enormes entradas se enfrentaban en extremos opuestos de la arena, como si las fauces de enormes bestias estuvieran a punto de abrirse de golpe y desatar su furia interior. Por encima de todo, el murmullo de la multitud comenzaba a crecer y llenaba el aire de expectación. La mirada de Nixander recorrió a su alrededor con el fuego de su juventud ardiendo de nuevo en sus venas mientras contemplaba la grandeza del escenario. La energía rugiente en lo alto, el silencio imponente de la arena y las enigmáticas puertas, que se alzaban como centinelas de historias jamás contadas, lo envolvieron como un manto de intriga. Todavía estaba absorto en la escena cuando una voz estridente atravesó el creciente estruendo de la multitud como un cuchillo en la niebla. Buenas tardes, damas y caballeros, honorables primordiales. El espectáculo está a punto de comenzar. Un hombre estaba suspendido en un espacio vacío sobre la arena, llamando la atención como un heraldo celestial. Soy Zarok, su anunciador del ring para este gran evento. Hizo una ligera reverencia cruzando los brazos en una V ceremonial sobre el pecho antes de continuar. Ahora, nuestro primer guerrero, Everok. El nombre resonó por todo el espacio, recibido con una ovación atronadora del público. Un imponente primordial de 15 metros de altura salió por la entrada izquierda. Su prenda azul oscuro de seda eterna se ceñía a su colosal figura, brillando como un océano de medianoche, fluyendo sin interrupciones hasta formar unas botas que resonaban a cada paso. Everok saltó en el aire, girando con gracia experta antes de aterrizar con un golpe sordo que reverberó por toda la arena. Un reino ascendente primordial, exclamó Zarok con fervor mientras Everok desfilaba por la arena. Flexionó sus músculos, un monumento viviente al poder, mientras los gritos extasiados de sus fans llenaban el aire. Su puño derecho golpeó su pecho en un saludo feroz, un gesto de lealtad inquebrantable hacia sus seguidores. Su traje de batalla irradiaba energía, brillando con una vitalidad que parecía casi viva. Caminó hacia el centro de la arena, alto y orgulloso, con la mirada fija en la entrada mientras la expectación crepitaba como estática en el aire. Ahora tenemos a Onyxel, repitió la voz de Zarok. La multitud rugió de nuevo cuando por la entrada derecha emergió una primordial femenina de estatura similar. Su traje de batalla naranja brillante relucía como lava fundida. Envolvía a la perfección la complexión atlética de su traje, fundiéndose a la perfección con sus botas e irradiando un espíritu de feroz elegancia. De repente, dio un salto explosivo, surcando el aire mientras su cuerpo se arqueaba delicadamente, derrapando en un dramático giro sobre la tierra pesada y fértil. Se puso de pie de un salto y alzó los brazos con su nombre escrito en cada onix, los labios corearon al unísono en apoyo. Sus ojos brillaban con intensidad, cada movimiento era una expresión de confianza y poder controlado. Ambos combatientes se encontraban en extremos opuestos de la arena y sus enormes figuras irradiaban un aura intimidante de energía esencia que se extendía por el estadio como una tormenta invisible. La expectación del público alcanzó su punto álgido cuando sonó la voz del anunciador del ring. 3, 2, 1. Comience. El aire contuvo la respiración mientras los luchadores avanzaban a toda velocidad, conectando puños derechos con un crujido ensordecedor. La onda expansiva resultante fue una tempestad, una ráfaga brutal y violenta que azotó la arena, obligando a los espectadores a protegerse el rostro o arriesgarse a ser arrastrados. La figura más delgada de Nixander, vulnerable en el caos, se agachó instintivamente tras un espectador imponente, aferrándose a la enorme figura como un barco en una tormenta aferra su ancla. La multitud rugió en señal de aprobación mientras el choque de titanes sacudía los cimientos de la arena, prometiendo